Sí, bien, buenas. Estamos en el segundo bloque con Cristian Rosas, politólogo. Eh, Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Fabricio, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Me dijeron, me dijeron que ibas a venir hoy día, ayer, y yo dije, me voy a divertir. Esa va a ser una buena conversación. Siempre es una buena conversación contigo. Sí, claro, yo sé, yo siempre disfruto. Hay buenos temas a tratar. A ver, destrábame con el tema de la minería ilegal. Claro. ¿Por qué? Porque hace algunos días el comercio sacó una investigación interesante, hacen buena chamba cuando quieren hacerla bien los del comercio, en relación a, han detectado varios personajes relacionados a las dirigencias informales, ¿ok? De mineros, que están metidos en varios partidos, probablemente para tentar alguna curul, algún puesto en el Congreso, quizá, no sé, en el Ejecutivo, si es que alguno de sus partidos gana. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto que se están preparando desde adentro? Porque si es así, podríamos, no sé, quizás estar incluso en el prolegómeno de una Bolivia 2. Porque Evo Morales llegó justamente así, con los sindicatos de su lado, en este lado los cocaleros, aunque también habían varios Claro. mineros a su lado. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, primero, precisar que la minería es una actividad que no es una actividad ilícita No, el oro no es cocaína. o intrínsecamente malo, no hay. Sí. Entonces lo que hay es un debate entre el marco jurídico para desarrollar y explotarlo, nada más. ¿Qué hacemos con el oro y qué hacemos con ¿Cómo? quienes lo ¿Cómo? están sacando? ¿No? ¿Cómo lo ¿Cómo sacamos? lo sacamos? Entonces lo que está en disputa no es la actividad en sí, porque si no seríamos antimineros o peor aún, antiextractivistas, que lo existen, ¿no? Hay panteístas que dicen que el ser humano es un parásito de la tierra y que hay que no solamente no explotar la minería, sino hay que ser antiextractivistas, Perdón, eso no incluyendo es petróleo. el cura Arana era eso. Bueno, muchos ambientalistas es la forma secular del panteísmo religioso, ¿no? En el cual adoran a la creación y no al creador, ¿no? Pero Dios nos dio el mando y nos dijo que sojuzgáramos la tierra. Ese es un mandato de Dios. Entonces, sojuzgar la tierra, explotar sus recursos, es un orden divino hacerlo. El cómo hacerlo es lo que entra en debate a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes naciones. Y cuando se trata del oro, siempre ha habido lo que se conoce la fiebre del oro, en el cual un bando criminaliza a otro bando para ver quién explota el recurso. Ante esa situación, uno creo que debe de evaluar cuáles son los principios base que hacen justicia en cualquier lugar. Y uno de los principios bases es que la explotación minera debe ser hecho de forma responsable, debe de producir, debe de tributar y debe generar empleo, dinamismo. Como dice la misma palabra de Dios, el hombre es mayordomo de la creación. Y Dios va a pedir cuentas de cómo fuimos mayordomos, cómo administramos la creación. Entonces, en el Perú como existe un desafío en el cual el minero peruano no encuentra dificultades para hacer minería en su propia tierra, y el sistema actual de concesiones que permite el acaparamiento suprime el desarrollo nacional de tal forma que si alguien lo explota es criminalizado, es etiquetado como ilegal o descalificado como informal, ¿no? Entonces, esto se tiene que reformar mediante ley. Y para reformar la ley se requiere llegar al Congreso, ¿no? El Congreso ya ha tenido, tiene y seguirá teniendo mineros, ¿no? Pequeños mineros también desde el Congreso. Tengo entendido que muchos dirigentes pertenecen a distintas bancadas, Sí. y eso es muy cierto. Yo me acuerdo que la campaña política presidencial del año pasado con López Aliaga apoyamos, hubieron varios mineros artesanales que apoyaron y él a su... Informales o Lo que artesanales. pasa es que el término informal, como ya lo mencioné, no existe. Porque el que tiene RINFO tiene marco legal, es un minero legal. Sí, claro. Decir minero ¿Y quien no informal, está en Reinfo? eso sí es un ilegal, ¿no? Pero decir informal es como decir homofóbico, es un término, un Ok. epíteto sahiriente que está creado para disuadir la Entonces, crítica, ¿cuál es el término correcto desde tu legal perspectiva? e ilegal, nada más. Y los legales hay pequeños mineros, medianos y grandes, y los ilegales hay igual, pequeños, medianos y grandes. Claro, pero lo que pasa es que cuando tú dices legal, Ujú. se da a entender que está dentro de un marco legal, está cumpliendo Lo con está, todo. lo está. Ya, Por pero ejemplo, está además cumpliendo con todo lo que se le eh, exige eh, hacer legal. Sí. exacto, exacto. El RINFO te da justo ese marco legal, esa estabilidad Ya, jurídica. pero eso tiene una fecha de caducidad. ¿Va? Ya dijeron que es hasta junio y hasta diciembre en Bueno, el mejor de los casos. bueno, Y algunos, de ahí que se amuelen. algunos mencionan que tiene fecha de caducidad. Yo realmente no creo que sea así. Yo creo que dado que es un marco jurídico justo,
no solamente será, sino que debe de ser permanente. Y no lo digo yo solamente, lo dice Oxford University, la Universidad Pacífico, lo dice CEPLAN, lo dice la ONU. ¿Por qué? Porque la minería se ha convertido en el camino de salida de la extrema pobreza en países de vías de desarrollo como lo es el Perú. No se puede criminalizar la actividad minera en el Perú. No, claro. Se tiene que ajustar el marco jurídico. ¿Sabes qué cosa, Cristian? Ujú. De verdad, o sea, yo entiendo que las mineras tienen terrenos en donde tienen que, les han dado pues el derecho para poder minar en un montón de terrenos, son sus, ¿cómo se llaman? Sus, ¿Socavones? no, la jurisdicción ¿Concesiones? la concesión, ok. Sí, claro. Pero si no estás minando en un enorme terreno del tamaño de San Isidro y solamente lo estás haciendo en un pequeño espacio y hay un montón de gente que está Claro. entrando, quiere ganarse la vida, Lo que pasa es que el derecho, la ley no es absoluta. Es decir, a un Dios con el pueblo escogido le dijo, si tú cumples mis mandamientos, serás la luz que resplandece al mediodía, le dice. Pero si los incumples, te haré polvo. Te entregaré a los reyes de estas naciones. Igual, la Ley General de Minería dice, se otorga concesiones para explorar, desarrollar y explotar. Tiene un propósito la ley. Pero ¿qué pasa cuando se abusa de ese propósito y se concesiona para no explotar, para no desarrollar? Por ejemplo, el caso, ¿cuál es la concesionaria más grande del Perú? ¿Cuál? Una empresa que se llama Fresnillo. Tiene 407.000 hectáreas. Ese es ¿Del tamaño de qué? el tamaño desde el Callao hasta todo Lima provincias. Todo Lima, todo Lima. Todo eso lo tiene una sola empresa. Una sola empresa. Ok, ¿y mina cuánto? Y 14 años que no tiene ni un solo proyecto de desarrollo y 14 años que no tiene ningún proyecto de O sea, explotación. no tiene ningún camión sacando mineral de ningún lado. Ni siquiera desarrollándolo. Cero. Ya. Pero sí ha explorado. ¿Para qué? Para decir, en estas tierras hay tal mineral, piden un préstamo al extranjero y ponen de colateral o hipotecan la tierra peruana. Y lo tienen suprimido al Perú en su subdesarrollo. Y el peruano Ya. que tiene reinfo ahí, le meten bala, lo sacan, le dicen que es un minero ilegal o que es un Ya, informal. pero no estás trabajando tú, pues déjate que trabajen nosotros. Pero precisamente ¿por qué? Porque derrotaron el propósito original de la ley. La concesión obliga al trabajo, literalmente dice así, obliga al trabajo. Obliga al trabajo Ya, pero- para explorar, desarrollar y explotar. Ya, Cristian, la gente me podría decir, ok, Cristian, todo bien, pero ese es un solo caso. No, No deben haber Mira, más casos así, seguramente. No, esa es casi la mayoría de los casos del Perú. O sea, y es comprensible. O sea, solamente se explota usualmente el 3-4% de las concesiones. Eso es algo normal, tanto en Perú como en el mundo. Pero lo que no se debe de prohibir es que el área que no se está explotando, el área que está ociosa, que alguien lo está trabajando, se le expulse. Porque se le debe dar un marco jurídico para que lo trabaje, porque es el interés nacional. La producción de sus recursos, la explotación de sus recursos. Sí. Lo que yo considero, por ejemplo, que se debe de prohibir por ley que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional haga resguardo de una concesión privada. Las fuerzas del orden nacionales, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú está para defender los intereses patrios, no privados. ¿Por qué vamos a pagar yo? ¿Por qué yo voy a pagar con mis impuestos que el ejército y la policía estén patadas? Pero, Cristian, es que ¿Por qué? ¿por qué? ¿Eso sabes por qué? Porque la Yo te empresa voy a- privada yo te no voy a decir pudo por qué. cuidarlo. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. Pero hay mucha igual, plata. igual. Imagínate cuánto oro hay metido ahí A abajo ver, el batolito a ese ver, ahí en... A ver, es cierto. en Pero si yo soy una Huarazo, empresa, en Trujillo. si yo soy una empresa que va a concesionar algo del tamaño de todo Lima, tengo que ser consciente, como Jesús dijo, ¿quién empieza a construir una casa y no mide sus cuentas si lo va a terminar o no? Exacto. Tengo que ser consciente que si yo voy a concesionar una área tan vasta, tengo que tener la capacidad de por lo menos cercar y tener seguridad. ¿Por qué voy a hacer que el resto del Perú pague mi seguridad? Se debe de prohibir que las Fuerzas Armadas vigilen o intervengan en las concesiones privadas. No defienden intereses privados. Hay una cosa muy interesante que tú estás diciendo y con la que yo estoy a favor. No necesariamente estoy a favor en un tema también que te voy a mencionar. Estoy a favor porque evidentemente si lo tratásemos de la manera como tú estás diciendo, tratásemos a los mineros con reinfo de la manera como tú estás planteando, Claro. se acabaría o decrecería la ola de violencia, ¿verdad? Ya no habría necesidad pues de que ellos entren porque entren, ¿no? Y subcontraten, haya pugnas entre ellos, etcétera. Claro. Porque la verdad cualquiera podría hacerlo. Lo que no me termina de convencer, Cristian, es ¿y qué hacemos? Justamente te lo decía Javier Iván la vez pasada que tuvieron la pequeña conversación, es ¿y qué hacemos con lo que es legal? O sea, con lo que es
Está con la bien. ley, con la norma, con la, Muy bien. con la concesión, con el contrato, con el compromiso que nosotros tenemos Está muy bien, está con bien. un privado. Lo que pasa es que a él no se le afecta, pues, porque la mayoría de invasiones no son en las áreas de trabajo del concesionario. O sea, si tú has Ya, pero el concesionado desde el concesionario te Callao... saca el papel y ya, te dice, ojo, ya, mi compromiso ya. con el Estado es este cuadrado y tú Pero no no, puedes pero no entrar. lo ha cumplido, pues. O sea, si tú eres Fresnillo y tienes desde el Callao a todo Lima Mm. y no has trabajado 14 años, No, pues en ese caso, ¿qué derecho tienes sobre un reinfo? en ese caso, evidentemente. El tienes que- interés superior de la nación es la explotación No, de sus sí, estoy recursos. de acuerdo contigo. en ese Pero caso. la prensa a ese reinfo que está en esa tierra ociosa por 14 años le llaman ilegal, o peor aún, informal. O sea, repiten términos que se han creado para disminuir la dignidad de un trabajo, como lo es la minería. ¿Por qué van a ser informales si tienen marco legal? Y el otro es formal, que no lo explota por 14 años, lo tiene ocioso, no lo desarrolla, no lo explota. Ahí se me viene a la memoria el versículo de Jesús que dijo, el hacha está sobre el árbol que no da fruto. Quítenle la mina al que tiene 1 y entreguen al que tiene 10. ¿Por qué? Porque ha producido. La ley no puede ser abusada, no se puede autoderrotar. La ley general de minería obliga al trabajo y lamentablemente no se cumple eso. ¿Por qué no se cumple? Porque se especula con nuestros recursos, se pone la tierra peruana como colateral o hipoteca y no se trabaja. Y eso es un plan legal que suprime el desarrollo nacional. Más bien, gracias a Dios, a la justicia natural, que emana mediante el trabajo esforzado del hombre, que explota y sojuzga la tierra, que hoy es considerado ilegal a veces. Por eso estoy convencido que el RINFO no va a caducar. La justicia es permanente. O sea, ¿me quieres decir tú que aun cuando en el papel caduque y llegue diciembre y, bueno, se acabe la fecha, la gente va a seguir haciéndolo? Obviamente, son 3,5 millones de personas trabajando y ahora que el precio del oro está subiendo más y va a 3 seguir... millones de personas están ligadas a la minería. Por supuesto, en el Perú. claro, entre ¿Cuántos votos familias. son esos? Por lo menos te lleva a la segunda vuelta con toda seguridad, ¿no? Por supuesto que sí. Y ahora con el oro que sube de precio, va a haber una migración laboral de ¿Y qué agricultores, de hacemos, profesores. ¿y qué hacemos con tu amigo, el ministro de Energía y Minas, que ha dicho que de todas maneras el RINFO va solamente hasta No, diciembre? no, no. Máximo. Lo que el ministro ha mencionado es que por ley, el reinfo por ley se ha extendido hasta julio. Hasta julio. tam- Y podría extenderse y que por ley también le permite al Ejecutivo prorrogarlo sí, hasta diciembre. Correcto. Pero él solamente ha mencionado lo que está escrito jurídicamente en el Perú. Eso no significa que ha tomado posición alguna. Sí, ¿no? A la hora de no, decirlo, ese- ya está. Pues no por entonces Él se está- quedaría callado, no saldría a decirlo. Él ¿no? simplemente está informando. Ya quien interpreta según Claro, sus propios... sí, pues, Cristian, pero ni tú ni yo somos sanos. Pues si está saliendo a decir eso es porque esa es su posición. Pues. En todo caso se quedaría callado y no, diría nada. porque yo confío en que el ministro Montero, a quien conocemos los pequeños mineros, no de ahora, de mucho tiempo, Sí, tiene trayectoria. claro, tiene trayectoria, va a solicitar que se amplíe el reinfo ni siquiera por 6 meses, sino por lo menos 2 años. Y se lo va a pasar la pelota al Congreso. Ok, Cristian. Y la presión va a ir al Congreso. ahí. Entiendo. ¿Cuál debería ser la posición del candidato que quiere ganarse a este caudal enorme de votos que seguramente van a hacerlo en bloque? Los mineros, Sí, claro. en este caso artesanales o, bueno, algunos llaman informales, como queramos llamarlo. Peyorativamente, ¿no? Hay Sí, que agregarle claro. que es un calificativo peyorativo, ¿no? Que creo No que no estoy- vale la pena repetirlo, No así sé como si homofóbico. estoy totalmente de acuerdo, pero en fin, bueno, no lo voy a Sí. hacer por respeto a ti. Claro, claro. Pero no estoy de acuerdo yo Por el- creo que no es peyorativo, ¿ah? Por el respeto a los mineros que son Sí, sí, personas es gente, dignas, es ¿no? gente que no está cometiendo delitos, es gente que evidentemente no es un delito. Hay delitos, sí. Hay minería ilegal y hay que premiar que es el hecho, delincuente. hay que premiar el hecho que ese minero se ha inscrito Sí, y que tiene el ánimo. y que ha sido otorgado un marco jurídico legal reinfo. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Si a mí me han otorgado mi reinfo, por decir, ¿no? Y yo tengo amparo legal, ¿por qué un periodista me va a llamar informal? Eso es incorrecto, es impropio, es peyorativo, es hacerle eco a una posición particular de la gran minería. En el Perú solamente hay legales e ilegales. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que ellos, así como al cristiano le llamaban homofóbico, y nosotros decimos, ¿pero qué es la homofobia? Nadie odia al homosexual. La No, homofobia claro. es un término inventado En el sentido- para disuadir, para orientar, para influir, para empujar, para arrinconar la posición de las personas. Acá, el que tiene reinfo tiene marco jurídico, es 100% legal. Por ende, decirle informal ya es Claro, pero eso... minimizarlo, pero- es despreciarlo. Pero
Yo lo digo en el sentido de que ese reinfo no es para siempre. Va a acabar. Supuestamente va a acabar en diciembre. Entonces, pero eso claro, es, que tú me claro. digas, no sé, pero yo no creo, porque eso ya es una posición Claro, subjetiva, claro. es una idea que Claro, puede claro, tener claro. alguien. ¿No? Pero lo Claro. concreto es que va a acabar en diciembre. Pero, ¿qué en ese pasa? sentido digo que es Claro, informal. Pero ¿qué pasaría si el pequeño minero le responde al gran minero de concesiones ese ya es un y le supuesto diría, legado, y le ¿no? diría que ese minero es un minero en proceso de extinción? Pero es que esa ya es una idea que lo que puede pasar en el futuro. Puede ser que no pase. Eso Es lo mismo con el informal. Sí. Es lo mismo. O sea, si ellos llaman informal, deberían en proceso de extinción, pues se van a extinguir. ¿Por qué? Porque ningún modelo injusto es perpetuo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué debe hacer el candidato? El candidato, creo yo, a la presidencia del Perú, que aspira a presidir al Perú, debe de cumplir el mandato que el profeta Isaías mencionó y dice así: perseguirás la Primera vez que justicia. estoy en desacuerdo de algo con mi hermano Cristian Rosa. Perseguirás ¿No te vas a la- molestar conmigo, no? No. ¿O sí? No. Ah, ya. El profeta Isaías mencionó y dijo: perseguirás la justicia y solamente la justicia Amén. perseguirás. Y yo creo que el presidente que persiga la justicia se va a encontrar en la esquina con el pequeño minero. Que son bastantes, ¿ah? Claro. Un montón. Sí, y 3 millones. y juntos podrán enfrentar los desafíos jurídicos actuales que Ya, pero existen. ¿cuál debe ser el discurso, el relato del candidato que realmente quiera ganárselos? Mineros peruanos nunca más serán criminalizados por hacer minería en su propia tierra. Por más de 500 Eso años menciona se ha mantenido... Parece Velasco eso, ¿no? No necesariamente. No, o porque- sea, tiene el fraseo, es como lo que dijo Velasco de los campesinos, ¿no? Claro, pero en la diferencia que el campesino fue distinto, porque el campesino trabajaba bajo la orden y la dirección de un De un capataz. latifundista, de un... En cambio, el de un pequeño señor, minero ya trabaja por sí solo, ¿no? Sí. Y le da la concesión igual que el gran minero, o sea, es privada, ¿no? Pero yo creo que se debe dar el mensaje: mineros peruanos, es decir, mineros productivos. Los mineros ociosos y los mineros especulativos no triunfarán. Es tiempo que el Perú sea para los peruanos. Hagamos el Perú grande otra vez. Por 500 años, la patria peruana, que es una patria minera, tiene que romper ese esquema que hasta uno usa la nomenclatura de regalías, que es el pago al rey. Estás hablando algo Es sensato ahí. es como el apóstol Pablo escribió la carta y le dijo: ya no eres hijo de la esclava, No, no, eres hija de la libre. estoy de acuerdo. ¿Qué haces repitiendo la palabra regalía? El No, reinfo, o sea- un rato, quiero terminar. ¿Por qué no se cumple el proceso de formalización? Porque el último punto del reinfo dice: firma contrato con el concesionario para que le pagues regalías. Eso, si yo como cristiano, si fuera minero, O sea, iría, claro. iría contra mi Mi moral. trabajo te voy a dar un pedacito a ti que no has hecho Sería nada. contra mi moral. Que Porque no has yo hecho me- nada con lo que no yo has hago y que no has explorado, hecho nada cuando has tenido la oportunidad no has tampoco. explorado, no has desarrollado y no has explotado, y yo soy el ilegal. Estoy totalmente de acuerdo O sea, contigo en eso. en- Solamente que no en- estoy de acuerdo en en que el esencia término es informal sea insostenible. peyorativo. No creo que sea peyorativo, Bueno, pero en fin. Pero imagínate que fueras tú el minero que todos los días te dicen informal. La familia, los hijos, la gente hasta se avergüenza y dice: mi padre es informal, yo no soy informal como el otro. No es informal, hermano, es peruano. Tiene marco jurídico. Entiendo muy bien lo no que se estás formaliza. diciendo. ¿Por qué no se formaliza? Porque no está dispuesto a firmar Lo un acabas de contrato de aceptar. regalía de subordinación y sumisión a un esquema injusto. Entregaste el debate, como dicen. Claro, porque a ya un tema afirmaste que injusto. si se tiene que formalizar es porque no es formal. Está Claro. en un limbo, ¿verdad? Está en un limbo, claro, pero... Y ese limbo no es formal, es informal, pero en buen sentido. Pero ¿no? en este caso, el ser informal, el no someterse a ese acto de humillación o subordinación, es un acto moral, es un acto justo, es un acto correcto. Sí, es correcto, Es como, está bien, es como por estoy decir, de acuerdo es como con por eso. decir, es Es terrorista. gente que está chambeando honestamente, no está metiéndole, Yo entiendo. asaltando ni poniéndole un arma a Lo nadie. importante es que se entienda que no son sinónimos justicia y ley siempre. No. Por ejemplo, Los si- progromos nazis son un ejemplo de eso. Claro, pero más aún, nuestro Señor Jesucristo, delincuente bajo la ley romana de Sí, terrorismo y de correcto. lesa majestad. O sea, insurgente. Sí. Servimos a un Señor insurgente, crucificado por sublevarse ante la majestad de Roma y la deidad. ¿Y acaso por Bueno, eso? esa fue la acusación, pero no era la realidad, ¿no? Pero es la acusación terrestre, Sí, claro. terrenal. ¿Y acaso nosotros nos avergonzamos de seguir a un Señor insurgente? No lo entiendo como insurgente yo, lo entiendo como el rey supremo. ¿no? Bueno, pero si lo vemos desde el plano legal, como estamos hablando del caso Como minero... lo vería un ortodoxo, un judío ortodoxo Claro. o un musulmán X, No, ¿no? como lo vería, porque no fue juzgado bajo la ley ortodoxa, fue juzgado bajo la ley romana. La ley romana le aplicó el delito de lesa majestas, que es lesa majestad. O sea, nuestro Señor es un insurgente. Y a sus discípulos también murieron como insurgentes.
¿Y acaso nos avergonzamos por eso? Por eso es que dicen Hechos, aquí están los que trastornan el mundo entero. Porque nosotros ya no somos esclavos de la ley, como dice Pablo. Somos esclavos de la justicia. Y la justicia hace que cambiemos el sistema, las estructuras de poder. Por eso, si el rifo va a caducar, rompamos la caducidad, hagámonos permanente, perpetuo, que irradie la luz de justicia por siempre del Perú. Inspiremos más bien a las otras naciones a cambiar su modelo legal en caso de la minería. Se tiene que asemejar al reino, como Jesús dijo en la parábola de las minas. Hay que producir, y el que no produce, quítale y dale al que produce. Ese es un principio Estoy de acuerdo cristiano. contigo, Cristian. Yo sé, yo espero Pero, también. no, pero es que el término correcto para usarse Ajá. es informal, pues. No, yo ya, bueno, En eso no estoy de acuerdo. ya, punto. ese es el término. Pero sí entiendo creado, que se tiene que... claro. A ver, se tiene que trabajar para que esta gente deje el limbo, deje Yo la, lo sé, la yo sé. medianía, el gris, y de una manera se le trate como se le tiene que tratar. Y a la empresa que no está haciendo su chamba, pues, ¿sabes, papito? Acabaste, tuviste Claro. tanto tiempo, se acabó. Ahora, hay empresas que sí están haciendo las cosas, seguramente. No en toda No su todas, no concesión, todas. pero... Pero el problema es qué hacemos con la empresa que sí trabaja. Pero tú sí estás a favor de que Claro, la vengan gran minería. mineras de afuera y que Claro que minen, sí, ¿verdad? claro que sí, pero aún en la ley, volviendo al tema de la ley levítica, Moisés le dijo, no votes a los que recogen de tu cosecha en el rincón, no los votes. Sí, claro. Déjalos que recojan. Entonces yo me pregunto, ¿por qué van a votar a un minero que no les incomoda en absoluto en Estoy su de acuerdo, concesión? ¿Por estoy de qué? acuerdo contigo en eso. Denle marco jurídico, pero ellos quieren darle un marco jurídico siempre y cuando le pague regalía. Oye, si ese minero ha explorado con sus recursos, ¿por qué le va a pagar regalía? Que le pague el Estado peruano. El recurso no es del concesionario, el recurso, como dice la Constitución peruana, es de todos los peruanos. ¿Por qué le va a pagar a él regalía? ¿Acaso es su propiedad privada? ¿Qué ha hecho él? Sí. Es la propiedad de todos los peruanos, que le pague el impuesto al Perú. ¿Y por qué le va a tener que forzar un contrato entre privados para que sea 100% No, y formal? además, Cristian, el problema que trae, el problema de la violencia y de la ilegalidad en la que a la que terminan adscribiendo muchos de estos mineros, porque, a ver, ven que al otro lado lo están haciendo fácilmente, vienen los extranjeros, etcétera, y él que en principio ha tenido el ánimo, el buen ánimo de salir adelante con su chamba, por sacar adelante a su familia, no lo pueden hacer por todo este problemita de papel, de Mira, nomenclatura, de Tal etcétera. cual, yo creo que llega el momento de agregar una estrofa a nuestro himno nacional y reemplazar esa parte que dice largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, la cerviz. Oye, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer ese cholo soy que no me compadezca, se escarba y Hay escarba? bastante leyenda ¿Por qué? negra, hay bastante ¿Por qué? leyenda negra también en esa Claro, frase. pero ¿por qué? Más bien el peruano debe ser el peruano minero digno que encontró la legalidad en su propia tierra, gracias al apoyo Oye, de casi- hombres y mujeres de buena fe. Exacto, casi en, gracias a cada los cerro, cristianos. casi en cada cerro de por ahí hay algún mineral importante. Y yo te hago la Tierras pregunta. raras, Ya, etcétera. yo hago la pregunta. ¿Y quién depositó el guardadito ahí de oro? El señor. Claro, pues. ¿Y el señor lo hizo para qué? ¿Para enriquecer a 4 que no producen? ¿Ese es el señor que yo sirvo? No. Me rehúso a aceptar. Nuestro señor es un, yo me es un rehúso, Dios generoso. Yo me rehúso a aceptar que Dios bendice ese esquema No. de especulación. No, ese es el hombre. De Ese sociedad, es el corazón del hombre de que lo ha explotación trastocado. y de especulación. Ese no es el Dios de Jacob, No. a quien rendimos nosotros Nuestro honor Dios y es un Dios lealtad. generoso, es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Es un Dios de mano abierta, amplio para dar, para bendecir. Es Sino más, que es el corazón del hombre es que un lo ha Dios hecho que dice, mal. al que tiene más se le será añadido aún más. A que produce aún más. Ahí está también la palabra de los talentos, que es parecido a la de las minas. Intertextualmente en los dos evangelios varía la frase entre talentos y minas, pero el principio es el mismo. Y yo creo que nosotros, como cristianos, que finalmente somos embajadores ¿de quién? No de la gran o la pequeña minería, somos embajadores del reino. Sí, Servimos claro. a un rey. Sí, lo entiendo. Y Lo entiendo perfectamente. tenemos que hacer el esfuerzo mediática, política y socialmente para asemejar. Ya, Cristian, pero todo este relato Ajá. que tú me estás diciendo se acerca más, mi pregunta es sincera. Ujú, claro, claro. Porque se Como me mis viene- respuestas también. No, sí, claro, yo te conozco, yo sé que eres un tipo frontal. Y me encanta estar no Sí, tan claro. de acuerdo contigo porque, Está bien, está porque hay un buen ánimo y Por supuesto. mi cariño hacia ti y a tu familia sigue siendo igual. Claro. Hermano, pero ¿a qué se parece más tu relato? Y de Ajá, buena ajá. onda te lo pregunto. Sí, claro. ¿Es más tirado a la izquierda o es más tirado a la derecha? ¿O para ti no hay diferencias ahí? Bueno. Porque hay liberales clásicos que podrían estar hablando exactamente como tú, ¿ah? Sí, claro. Y hay gente radical en la izquierda que podría estar hablando Mira, exactamente como tú. Lo podemos ver de dos formas. Se podría decir que el minero peruano es un minero libertario.
porque está sin intermediación del Estado, Sí, ¿no? claro. O es un minero libertario nato. Sí, un ejemplo. puritano inglés. Claro, es un libertario clásico, ¿no? Sí, claro. Ya. Y también podríamos decir que mis palabras que se oponen a un esquema opresor se asemejan a las palabras del hermano de carne de Jesús, Santiago. Suenan. Es muy parecido. O sea, nuestro Dios no es indiferente a la injusticia social. Por eso Él eligió a un celote como discípulo. Y también eligió a un publicano como Mateo. Capitalista al máximo. O sea, no es que ellos lo eligieron a Jesús. Jesús los eligió. Jesús quería que sepan que Él tenía un celote. Y quería que sepan que también tenía un publicano. Pero hoy en día, cuando algunos cristianos, te lo digo en mi caso, yo me reúno con gente de izquierda, centro y derecha, cuando me reúno con la izquierda, la derecha dice, uy, nos ha traicionado, se ha ido con él. Y yo me pregunto, Se enrojeció Cristian. ¿no se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo? Yo no tengo que seguir el ejemplo de los humanos, Ah, eso ni de las facciones. me parece genial. ¿Acaso yo le voy a rendir cuentas cuando vaya al cielo a los humanos de por qué no me acerqué y ayudé a mi prójimo porque era un celote o era un publicano? ¿Acaso ejemplo no he recibido? ¿No hemos recibido ejemplo? Ya, pero- El cristiano no se puede dejar parametrar por paradigmas terrestres y temporales. Ya, porque pero somos eternos. Lo entiendo perfectamente. Es lo mismo que me dicen a mí cuando traigo acá gente de Perú Claro. Libre o el otro día, ¿por qué no te invitas? ¿Por qué no entrevistas? Me dicen, incluso a mí Claro, mismo claro. me dicen, no, yo a todos, pero en fin. Cristian, ¿y eso significa al final que tu posición ideológica está más hacia la derecha? Hablemos en términos Claro, digamos, concretos. Yo creo que más asemejado al reino, ¿no? Porque yo creo que en este punto Ya, pero no el se reino, puede... ¿qué cosa es? No es de derecha ni de izquierda. ¿Qué cosa es? Explícamelo. Es superior, es elevado, Ya, pero, es supraterrenal, yo es lo entiendo, pero es explícaselo a perfecto. alguien que no está Es justo, ya. entendido en los términos Mira, bíblicos, digamos. En el reino que se acercó y que sufre violencia desde los inicios, desde Juan Juan el el Bautista, es un reino justo, bueno, que premia, como el Señor contó, el reino de los cielos se asemeja a, y contó todas las parábolas que conocemos. Su intención era de introducir un nuevo esquema, una forma de pensar que era el fundamento de la justicia. Por eso es que Pablo y Juan, cuando son llevados al Congreso de los judíos, el Sanedrín, en Hechos 4, en Hechos 5, le dicen, ustedes han desechado, ustedes los edificadores, los que construyen la ley, han desechado la piedra, que es el fundamento. Esa piedra es Cristo. Nosotros no podemos construir leyes desechando las enseñanzas de nuestro Señor, porque Él es la verdad encarnada Entiendo. y la justicia plena. Entiendo bien. Si Él nos ha dicho que el reino se asemeja a este hombre que le fue quitado la mina y se le entregó al que produjo, ¿quién soy yo para decir no? No me parece. Yo quiero un modelo especulativo, ocioso y que acapare. Y los demás son informales, son ilegales. Como si yo no tuviera pensamiento propio para decidir si repito o no un epíteto zahiriente. Algo denigrante. Pero no es denigrante, es Lo informal, es, lo es. Cristian. Lo es porque si... yo no si lo estoy el- diciendo de una manera No, yo no lo digo, Estoy no lo pensando digo por justamente ti, por lo que lo tú has digo dicho. por la prensa en general, porque ponte a pensar, ¿qué Ya, culpa la prensa en general me ve Ya. a mí y ve a un loco que está que No, está pero yo fanatizado. me pregunto, ¿qué culpa tiene ese minero? Están hechos en molde. Pero ¿qué culpa todos. tiene ese minero? Ahora casi todos. ¿Qué culpa tiene ese minero de haber nacido en Pamputa, Apurímac? De no haber tenido la capacidad o el colegio cercano para terminar secundaria, pero en su buena fe se inscribe, tiene un marco jurídico y le dicen informal desde Lima. Eso es completamente injusto. No es empático, porque él no ha elegido dónde nacer. El Señor nos ha creado a todos con el mismo amor. Y Él quiere que la justicia sea para todos por igual. Yo me identifico y tengo empatía con aquel peruano provinciano que quizás no ha tenido los mismos accesos a oportunidades o ventajas que el extranjero sí tuvo para concesionar su tierra por internet pagando $3 los 10.000 metros cuadrados, que nunca lo trabaja. Es que yo estoy de acuerdo contigo con todo lo que estás diciendo. Pero se tiene que sí, solucionar ese claro, claro. gris, ese No, limbo. y por eso es que a mí me apena muchísimo, profundamente, que en el Congreso, por darte un ejemplo, pocas son las voces que toman posición en defensa del pequeño minero peruano. Está en una posición Y justa, seguramente políticamente ganarían bastante, ¿no? pero más temor le tienen a la prensa. En vez de más temor a Dios, más temor a la prensa. Nosotros tenemos que tener temor solamente al Señor. Porque si le tememos a alguien más, claudicaremos de nuestra posición.
El señor, yo creo que si mañana habría una marcha de mineros, ahí estaría el señor marchando con ellos. Estaría sus pies con ellos, su voz con ellos. ¿Por qué? Porque el señor está del lado de la justicia. Nuestro señor es bueno, es justo, es correcto. Por eso yo apuesto al 100% porque he analizado este tema, no un día, no 2 días. Tengo 14 años asesorando a la pequeña minería. Son 14 años. Sí, lo sé, Cristian. Y justamente por eso te he llamado para que hablar de esto, entonces, porque sé que eres alguien entendido. Claro, entonces cuando me llevan también digamos, a reuniones privadas, yo debato con amigos. Ahí sí, esas reuniones no vienes así como ese pueblo, ¿no? Ahí sí te pones eterno, seguro, y corbata. Ni creas, ni creas. Y voy y hablo con amigos que son concesionarios, pues grandes concesionarios. Y yo le digo, pero ¿por qué no le permites que trabaje? ¿En qué te afecta? ¿Acaso está en tu zona, ha estado en tu zona de operación? Es como que si trabajara en Comas y su operación está en Callao. O en Ancón, o sea, está muy lejos. ¿Por qué no le permites trabajar? No, me tiene que pagar mi regalía. Si no me paga el 20%, yo no le firmo el contrato. Y por ende será un informal toda la vida. Es platista, pues, es platista. Ese es un término, eso es una posición mercantilista, ¿no? Ya, ¿y qué dice después? El Estado peruano no puede intervenir en líos de privados. Ya, ¿y por qué sí aceptas a los milicos que están parados en muy tus bien. linderos? Pero sí pueden mandar a los militares a resguardar una concesión privada. Sí, claro, entiendo perfectamente. ¿Y por qué? Claro que sí. Muy buena posición. Claro, no, por ley se debe prohibir porque se mancha el uniforme. Estoy de acuerdo. El uniforme debe solo servir a intereses patrios. No puede ponerse el lado del grande contra el chiquito, ni el chiquito contra el grande, a los intereses patrios. Y yo creo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Para ya salir del tema. Por supuesto. Ya nos entendimos, ¿verdad? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo contigo, solo que Sí. un pequeño detallito ahí, ¿no? Sí, está Sería bien. genial discutir, ¿sabes qué? Un día una cosa, no aquí, pero quizá en tu canal o en el mío, un tema de doctrina en el que no estemos de acuerdo. No sé cuál es, debe haber alguno. No sé si es el cesacionismo, si eres pactual o dispensacional. Sería genial, ¿ah? Claro, Sería- mira, yo me pongo a pensar así, ¿no? Pero no es lo que te quería decir, Yo sé, te quería yo sé. decir otra cosa. Mira, hoy el pequeño minero informal es muy parecido a cómo sonaba el samaritano en su época para nuestro Señor, ¿no? Y claro, nadie quería el informal, el ilegal, el reinfo, no, esos contaminan, esos son criminales. Pero yo quiero decir que gracias al trabajo en los informales, gracias al trabajo de los mineros en proceso de formalización, como algunos le llaman, a los mineros legales que han producido, es que yo he podido trabajar y con eso yo he apoyado con mis hijos no te metas. El trabajo con mis hijos no te metas, las oficinas, las personas que han trabajado, Que yo soy testigo de el eso, ¿ah? empeño económico Yo soy testigo de ha cómo- venido de gracias cómo lo al apoyaste tú. sudor de los pequeños mineros. ¿A quién el Interesante. señor utilizó? ¿A qué banco fue? Ah, tenía guardaditos sus mineros. El señor tenía Sus guardados sus 7.000. recursos. Claro, tenía oro por todos lados. Y le plació al señor revelarle dónde estaba guardado. Fue a Dios quien le plació, no fue el hombre. ¿O acaso algún banco me No, apoyó? yo estoy de acuerdo contigo y mi saludo, y seguramente van a haber y muchos. es más, la gran minería fueron los primeros en apoyar todas las ONGs pro-abortistas y pro-aborto La y Poderosa pro-género. La Poderosa es me dice, ¿por qué te metes con la Poderosa? Es súper pro-género, ¿no? Claro, Para súper caviar hiper hasta para progénero. el frente. Entonces yo me pongo a pensar, en esta batalla, el señor, así como mandó a Bernabé y le dijo, oye, acá está el terreno. En sueño le dijo, acá está. O como le dijo a Pedro, anda pesca, que ahí en ese pescado se encuentra una moneda de oro o de plata, ¿no? Igual. El señor no se mueve bajo se llamaba esa moneda? nuestros parámetros. El señor no dice, a ver, eso es izquierda o derecha. El señor viene, se siente, convoca un celote, convoca un publicano y rompe los paradigmas. No está como nosotros atemorizados, oye, será centro, será izquierda, será derecha, será estatista, será comunista. El señor es y nos ha dado ejemplo. Nosotros no podemos vivir parametrados. ¿Y qué? ¿Y qué se nos dicen? Camina con un celote. ¿Y qué se nos dicen que camina con un publicano? ¿Y qué? Nosotros tenemos alguien más grande que habita en nosotros, que nos impulsa a decir las cosas como son, sin temor alguno, sin reverencia a una estructura injusta. Amén. Nosotros, Estoy de acuerdo. y nosotros en ese sentido sí tenemos que ser revolucionarios como nuestro Señor, ¿no? Cristian, te quiero hacer una pregunta, no Sí. difícil, pero una pregunta directa. Dale, dale. Estabas hablando hace poco de los militares, de la dignidad de los militares, y se me vino a la mente el mandil rosado sobre el uniforme de Bolognesi hace algunos años, y luego se me viene a la mente la persona que coadyuvó para que eso ocurra, la ministra de ese momento, Sí, que Gloria murió Montenegro. esta semana. Sí. Pregunta, Sí. ¿se puede responder dónde está la señora ahora? Bueno, esperemos que haya encontrado al Señor, ¿no? En su último momento. Esperemos que haya sido así. Y decíamos, ¿no? Sí, yo en realidad yo estaba pensando en eso en la semana, no le quería decir, pero Sí, ahora sí, que sí. tocamos el tema, me dijeron, la producción me dijo, vas a pronunciarte Sí. más. No quería pronunciarme porque no sé qué pasó con la señora. Bueno, ¿no? yo creo que se equivocó profundamente al
denigrar el uniforme de las fuerzas del orden del Perú, que son personas que responden a un llamado de sacrificio y de entrega, arriesgan su propia vida por la paz nacional. Y denigrarlos al ponerles un mandil rosado, tratando de burlarse a través de el enfoque género, fue algo denigrante. No sé aún si eso es más denigrante o los que están ahorita baleando a los pequeños mineros. Creo que De ahí acuerdo. están en empate. No sé qué acción es más denigrante contra la fuerza Pero del orden, pero las dos son denigrantes. O sea, Porque, es agresivo al ojo, digamos, ¿no? O sea, yo lo vi y dije, o sea, ¿qué tontería es esa? por supuesto, mira, todo se es denigrante o se pervierte cuando no cumple el propósito por el cual fue creado. La palabra perversión es desnaturalización. Las Fuerzas Armadas no han sido creadas para guardar intereses privados o cuidar o velar. Las Fuerzas Armadas no han sido creadas para promover doctrinas ideológicas. No, las Fuerzas Armadas usan un uniforme que personifica la defensa nacional. Y Y no están hay ahí nada para más el interés sagrado para el nacional. militar que su uniforme y su arma, ¿no? Obviamente. Pero por supuesto, y es algo que es importante, yo creo que no se debe de denigrar de esta forma. Mira, recordemos que nuestro Señor es un Dios que odia el abuso y odia pues al abusivo, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que el Espíritu del Señor descendió con potencia sobre el primer rey de Israel, el rey Saúl, la Biblia dice que el Espíritu descendió con él con potencia. ¿Por qué? Porque los enemigos habían venido y le habían dicho, si no viene el pueblo de Israel a defenderlos, a todos los hombres le vas a cortar el ojo derecho. Le damos una semana. Y cuando Saúl escuchó eso, descendió. ¿Y qué pasó? Despedazó al güey. Y terminó acabando con los enemigos del Señor. Porque el Señor no está de la mano ni del lado del abusivo. El Señor es un Señor bueno. Nuestro Señor, a quien Betel encumbra, es un Señor bueno y justo. Sí, claro. Y Generoso, nosotros sí. tenemos que hacer todo lo posible para tratar de llevar a cumplimiento ese anhelo que nace en el corazón de nuestro Señor y que debe hacer eco en nosotros. Y orar por sabiduría. Porque es fácil hablar teóricamente acá. Pero realmente lo que está en conflicto en el campo peruano, en la minería, es terrible. Toda la violencia que existe no es algo peruano. En Estados Unidos, cuando hubo la fiebre del oro, ocurrió muchos asesinatos muy parecidos. De ahí salen las películas de Clint Eastwood. De ahí salen las películas del lejano oeste. La familia Ingalls, ¿qué eran? Pequeños mineros. La familia Ingalls eran pequeños mineros contra un gran concesionario. ¿Qué sacaban ellos? Oro. Oro, ¿no? Claro, oro. Sí, sí, sí. Eran No me pequeños acuerdo. mineros. Bueno, tú eres más viejo que yo, seguro. Claro. Te acuerdas bien de la familia Ingalls, ¿no? Claro. Estás hablándome de cuando mi mamá era chiquita. pues, Claro, Cristian. pero ellos eran pequeños Te has ido mineros. atrás. Clint Eastwood defendía al pequeño minero. Bueno, y, está bien. y yo creo que es algo que todas las Está bien, naciones Cristian, tienen que pasar. Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, Javier Iván te dijo cosas sensatas, A mí interesantes. me parece claro. Pero yo si hago la suma y la resta estoy de acuerdo contigo, más que con él. No porque seas mi amigo, sino porque Pero, evidentemente es así. ojo, Fabricio. Solo que hay un detalle. Ojo. Sí es verdad que la minería, esta minería legal, que debería legalizarse todavía más, digamos, para usar los términos tuyos, O suplantar. sí, claro, ¿sabes qué? Va a ser fundamental en la próxima elección. Lo es, lo va a O ser. sea, lo va a ser ser. tan gravitante Lo va como a ser. lo dijiste tú, creo, en algún momento, como lo fue el SUTE para Castillo. Así fue. O Convencido No Te Metas, que catalizó a López Aliaga, que era nuevo. Sí, Él no sí, tenía base sí, social. va a haber Fue una nuevo. cosa interesante. Yo Y estoy- a mí me gustaría saber a quién vas a Ya, mira. apoyar tú. Qué bueno que lo Ya, mencionas. ¿Tú a mira. quién vas a terminar? Porque Mira. tú eres un actor importante ahí Sí, porque claro. muchos de los mineros te escuchan a ti. Mira, mi oración es la siguiente. Yo personalmente hablaba el tema de los pequeños mineros con casi todos los políticos. Y muchos... ¿Con Philip también has hablado de eso? con Philip personalmente no, pero tengo entendido que han hablado con él. Y digamos, él está más o menos con cierta apertura. Cierta apertura. Pero llevar esta cruz es muy pesada, por si acaso. Muchos no van a querer, muchos van a querer evadirlo. Pero yo estoy convencido que el Señor se ha guardado ahí un candidato. Quizás no el que nosotros veamos con buenos ojos, ¿no? Quizás está olvidado por nuestros ¿Quién propios podría ser? hermanos. Ya lo tienes en mente tú. Yo creo que es el candidato que representa a los marginados. Yo creo que es un propio marginado en sí mismo. ¿Quién? ¿De Alguien quién que puede dar la quién estás sorpresa. hablando? ¿De Cerrón? No lo sé, pero yo creo que el perfil tendría que ser así. Un marginado
que hasta su propia familia se olvidó de convocarlo cuando vino el profeta Samuel. ¿Vas a votar por Cerrón? No digo que sea Cerrón, no he dicho que sea Por- Cerrón, por pero digo que Bellido, el perfil tendría que ser alguien marginado, no necesariamente izquierda, también puede ser de centro, puede ser de derecha, pero alguien a quien el mismo sistema ¿Carlos Álvarez? al quien el mismo sistema no lo ha podido integrar, y como no lo ha podido integrar, se pone al lado de los marginados. Interesante. Como el rey David. ¿Bermejo? Cuando el rey David huyó del rey Saúl, Bueno, Verónica Mendoza ha dicho que ya no va a postular. Hoy ya creo que lo dijo. mira, una chiquita, permítame esta. Cuando el rey David fuga, pues porque lo persiguen, ¿no? Lo declaran fugitivo, lo ilegal a David, se va a las cuevas. Pues, ¿y las cuevas qué descubre? Descubre a 400 hombres endeudados por los bancos que habían escapado, fugitivos como él, que habían huido, todos estaban ahí deprimidos en las Corridos. cuevas. Corridos, todos forajidos y corridos. Y llega David, arma su campamento, saca sus cositas, pues, ¿no? Y dentro de sus cositas, ¡pah! El casco de Goliat, saca el armamento y la gente lo dice, oye, ¿Liz? ¿Y qué hizo David con esos 400? Los hizo los famosos 400 valientes del rey David. ¿Por qué no lo vio como lo veía el resto? Dios tenía una función. Y el Señor hace justicia ante las naciones, como dice el libro de Isaías, ¿no? Él hace desaparecer a los reyes y los cuenta como si nunca jamás hubieran sido plantados. Cristian, tengo al pastor Ubierna en la cafetería. Ah, ya, dale, entrando. dale. Cuando lo decidas, yo voy a estar contigo. Muy bien, ¿Ya? muy Tú bien. sabes, ¿no? No, y tenlo por seguro, a eso sí quiero anunciar. Me va a quedar 30 años. Me va a quedar yo. Tenlo por seguro, que llegará el momento más pronto que tarde, que los mineros marcharán. Y tenlo por seguro que ahí me vas a ver adelante con ellos. Bueno, los traes Porque acá es la justicia. para abrirles el espacio, para que tengan el micrófono abierto. Bueno, el último... Sé que hay muchos cristianos entre ellos, así que Hay van a venir, van a ser muy muchísimos, bienvenidos. muchísimos Si cristianos. son mineros y cristianos van a ser muy bienvenidos. El último comunicado oficial dijeron, con los mineros no te metas. Así que esperemos que los pequeños mineros también tengan un espacio. Y como toda persona, tiene que aprender, por supuesto, pero hay que asistirlos. La política también tiene que tener un ingrediente humano, un ingrediente de amor. Nosotros no podemos ser tan metálicos, tan legalistas, como lo dijo el apóstol Pablo. Antes, era esclavo de la ley. Cuando manda sus cartas, ya no pienses como el hijo de la esclava, le dice, sino como hija de la libre. Ahora soy, ya no esclavo del pecado, sino soy esclavo de la justicia. Y por eso, ¿qué pasó con Pablo? A la cárcel, pues. Ah, esclavo de la justicia. Ya, pero ojo, que la justicia ahorita sigue siendo ilegal, ¿ah? Dijo, llevaré penalidades. Y sufrió las penalidades por la justicia. Y con su vida inspiró y dio ejemplo. Y Dios permita que ese ejemplo hoy nos inspire a levantar la voz por la justicia. Bien, se acabó. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias, Cristian.